¿En qué están, gente? YouTube nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Sé que es un mal momento, muchos todavía están digiriendo el resultado, pero el día de ayer ESPN dio una información que nos puede interesar bastante y que, bueno, si se logra cumplir, o sea, tendría que seguir unos pasos y se logra cumplir, creo yo que podría ser una buena noticia para el equipo. Más o menos es lo que yo he estado viendo, he estado analizando el día de ayer. La verdad estuve pensando mucho en el equipo. Y bueno, vamos primero con lo de ESPN, ya, porque bueno, según ESPN, Álvaro Barco ya tiene apalabrado ser el gerente deportivo de Universitario de Deportes y comenzaría en junio, como ya lo había dicho Ferrari. Ahora, si bien Álvaro Barco tiene apalabrado ya el ser gerente deportivo de la U, y todavía obviamente no lo es, bueno, parece que ya está empezando a moverse, ya le están exigiendo algunas cosas para que vea en el futuro, y el trabajo que tiene, reforzarnos o empezar a ver en qué zonas necesitamos tener realmente un refuerzo, con sus letras refuerzo, para la siguiente temporada. Esta información, la verdad es que no sé si se confundieron al decir siguiente temporada o es la segunda fase, pero bueno, también es obvio que poco a poco o más temprano que tarde tenemos que empezar a ver ya la siguiente temporada, y de todas maneras es bueno empezar a planificar desde ahora, ¿no? Además, este año todo termina más pronto. Ahora, empezando por las salidas, miren, yo la verdad es que me he quedado un poco tranquilo en algunos aspectos, o en todo caso se puede decir también más entusiasmado por algunas noticias y por otras no tanto. Por ejemplo, la de Joao Villamarín. En ESPN comentaron que lo de Joao Villamarín no está cerrado, o sea, su préstamo todavía no es que ya se va a ir al Boys. Uno podría decir que entonces lo van a probar en la U, o bueno, va a tener minutos, lo veremos de delantero. Bueno, al parecer no, porque no es por esto que no se ha cerrado, sino por dos cosas. Primero es que han aparecido otras ofertas, que son las de los equipos como Sullana, Ayacucho y Binacional. O sea, Joao Villamarín está pretendido. Por algo será, digo yo, ¿no? O sea, los clubes no creo que todos sean tontos, sino por algo lo quieren. Bueno, algo le habrán visto, algo que también nosotros lo vimos, pero no se está usando en esa posición. Hablo del delantero, ¿no? Y yo digo, me parecería bien triste, repito, que Joao Villamarín se vaya a uno de estos clubes que lo quieren sin jugar de delantero en la U. Pero bueno, son varios los clubes, son varias las alternativas, así que podría ser que Joao Villamarín se termine yendo de la U a mitad de temporada. Y es que es lo que yo les había dicho en el video este que hablé de la pequeña purga, que lo mantengo, ¿ah? Inclusive podría titular ahora de nuevo pequeña purga, porque ha aumentado esto incluso de esta leve purga, porque obviamente no es la total que muchos estamos viendo o que queremos también, sino que es una a mitad de temporada, ¿no? Una más lógica, ¿no? Que se puede entender. Pero esto no es todo, sino que el Boys todavía es alternativa, sino que el problema acá es que el Boys quiere pagar un porcentaje del sueldo. Por eso siempre digo que no es cuestión de ya se presta y no, sino que normalmente esos préstamos que tú buscas, incluso como se devalúa el jugador porque tú estás buscando una salida, en la mayoría de casos diría yo que terminas pagando tú porque juegue en otro equipo, porque obviamente Joao Villamarín, por ejemplo, se va al Sport Boys, nosotros vamos a tener que pagar un porcentaje de su sueldo y el Boys otro porcentaje. Es cierto, se acorta ahí un poco el sueldo, pero de todas maneras estamos pagando para que juegue en el Boys, y es por eso que yo digo, imagínense que Joao Villamarín se va, no digo el Boys, ya Sullana, y en Sullana lo ponen de delantero y empieza a meter goles, y es por eso mismo que yo voy a estar repitiendo todos estos últimos partidos que tenemos que ver a Joao Villamarín un par o tres partidos, porque tampoco no es que Joao Villamarín juegue un partido y tenga que demostrar todo en ese partido, ya que ni juega, o sea, no tiene continuidad, no tiene ritmo, y obviamente es meterlo a que prácticamente se queme. Entonces, ya que la coyuntura nos ha llevado a, bueno, ya sabemos de la fase 1, sí, el acumulado lo sé, pero bueno, yo creo que la U tiene que apuntar al tema de la fase 2, tenemos que ir dando oportunidades, tenemos que también recuperar jugadores, vamos a hablar de esto bastante el día de hoy, así que lo de Joao Villamarín está en veremos. Ahora, si ustedes me preguntan si creo que Joao Villamarín va a salir de la U a mitad de temporada, les voy a ser sincero, yo creo que sí, yo creo que se va a hacer esto, para mí se va a hacer, pero lo digo por sobre todo por las siguientes informaciones y por mi conclusión final, que lo voy a decir ahora. Esto es trabajo de Álvaro Barco, ya Álvaro Barco junto al técnico obviamente que esté presente en ese momento lo verá, y si viene un nuevo técnico que no conoce nada de la U, bueno, en ese momento será decisión prácticamente total de Barco, porque el nuevo técnico no va a conocer a Joao Villamarín, tendrá referencias, pero no sé si eso lo alcance. Ahora, los siguientes nombres que dio ESPN también son prescindibles, es decir, podrían salir si llega alguna oferta. Joao y Roberto Villamarín, los dos son prescindibles. Incluso, me olvidé de decir, la U
también quiere que, bueno, si vamos a tener que pagar una parte del sueldo, al menos que se lleven de combo a Roberto Villamarín también. O sea, los dos Villamarín, la U los quiere prestar, incluso si el Boys los quiere, a lo mejor terminan saliendo el Boys, ¿no? Y esto, obviamente, por más que nosotros paguemos un porcentaje de sus sueldos, es para liberar masa salarial. Los siguientes jugadores podrían salir para liberar masa salarial. Obviamente no van a salir todos, pero en fin, vuelvo a repetir, Joao y Roberto Villamarín, Ceballos, que bueno, hace tiempo no sabíamos nada de él, Thiago Cantoro, que muchos han estado comentando, Rafael Guarderas y Calero. Uno por uno, Ceballos, totalmente de acuerdo. Los Villamarín creo que dentro de todo son los que tienen más mercado de los que hemos presentado. Incluso imagino yo que también los del sueldo un poco más altos, porque lo demás la verdad es que no creo, porque algunos son canteranos. En fin, Thiago Cantoro yo considero que sí debería ser prestado. Thiago Cantoro necesita minutos y me parece que sí sería una buena idea un préstamo. Yo estoy de acuerdo con esto. Rafael Guarderas, bueno, ya hablé de Rafael Guarderas, incluso yo dije si llega a ser un porcentaje del sueldo de Rafael Guarderas y nosotros tenemos que asumir eso, bueno, tenemos que pagar un porcentaje del sueldo o tenemos que pagarle para que juegue en otro lugar, porque Rafael Guarderas ya ni es considerado, yo no creo que lo sea por nivel y porque bueno, ya vimos. Entonces lo que sí hay que decir es que esto es asumir un error. Tal cual, porque querer el préstamo de Rafael Guarderas ahora a mitad de temporada, cuando lo has renovado hace unos meses, y dicho sea de paso, nadie estuvo de acuerdo, solamente, bueno, Gregorio Pérez creo yo y Ferrari dijo sí y bueno, y en fin, ahí está, pues. Y yo por eso digo, no siempre se le tiene que decir sí a todo lo del técnico. Y acá sí creo que no hay ninguna duda que es un error de Gregorio Pérez. Acá sí se lo doy, porque por ejemplo hay otros nombres que yo pienso, si hubiera estado Gregorio Pérez hubiera podido. Lo de Guarderas no, y lo de Guarderas está bien visto. Hay muy poca gente que cree en Guarderas ahora. Hay gente, increíblemente hay gente, pero bueno, muy poca gente. La realidad es que la renovación de Guarderas era un error total, o sea, todos lo teníamos visto y le renovamos para que lo prestemos y le paguemos porque juega en otro club. Increíble, la verdad. Yo podría decir, por más que ahora esté pasando desapercibido y que no juegue, es el más grande error para mí de Ferrari. El más grande error hablando en el tema deportivo. Como digo, claro, no está siendo mediático porque no juega, pero justamente eso. La acabas de renovar y lo quieres prestar. Y el siguiente nombre, yo nunca lo entendí. Nunca lo entendí, lo dije en el canal. Muchos decían porque no tiene una oportunidad o querían que tenga una oportunidad. Yo le dije, gente, o sea, a mí me habían comentado que este chico Calero en las divisiones menores no le fue bien y le hicieron contrato cuando otros chicos a lo mejor merecían ese contrato o habían jugado más, habían tenido mejor participación en divisiones menores, pero al chico le hicieron un contrato y ahora lo quieren prestar. Entonces yo digo, lo mismo que Guarderas prácticamente, ¿por qué le hicieron un contrato si lo van a querer prestar y van a querer prescindir de sus servicios? Incluso ni siquiera jugó, ni siquiera fue opción, nunca lo tuvimos en cuenta, solamente se le hizo el contrato para luego prestarlo, así de simple. Y puede ser bastante complicado que encuentre equipo, no suma la bolsa, es obvio, y además no tiene experiencia en primera, así que a lo mejor en segunda por ahí puede tener un equipo quizás, pero un poco complicado ya. En fin, estos son los nombres por ahora, ¿no? Y como le digo, prestar y pagar un porcentaje del sueldo es parte de, porque vamos a tener que liberar masa salarial. Y acá es donde yo digo que lo de Joao Villamarín creo que sí es posible, porque de la lista que les he dado, lo de Joao Villamarín es lo más entendible. Entonces, si yo fuera un equipo rival que por ejemplo quiero salvar la permanencia o por ejemplo quiero ir a Copa Sudamericana, incluso podría ser como lo hizo el Boys el año pasado, y veo el desempeño de Joao Villamarín el año pasado de delantero y veo que la U no lo están teniendo en cuenta en ese puesto y no está teniendo minutos, ni siquiera es convocado y obviamente el jugador quiere jugar. En todo caso, yo veo esa situación y creo que sería una buena apuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que la U encima va a pagar un porcentaje del sueldo. Para mí es una ganga. Entonces yo creo que lo de Joao Villamarín sí es realmente posible. Pero lo que también mencionaron es que la U liberaría sueldo para reforzar el medio con un volante mixto o un central. Es decir, como les había comentado, muy probablemente llegue solamente un refuerzo. Y si esto sucede, bueno, vamos a ver también quién llega, porque tampoco es que exista, como ya les vengo diciendo, un mercado muy amplio. Tendríamos que hablar, ver también el tema de un préstamo, pero nosotros pagar por el préstamo realmente, sino que realmente, o sea, el sueldo y algo adicional, incluso algún jugador quizás. Puede entrar incluso uno de estos jugadores que hemos estado comentando. Pero a ver, que no pase desapercibido esto. Nos han dicho las posiciones que a priori, según la información de ESPN, la U está buscando
decidido o ha llegado a la conclusión que tenemos que reforzar. Imagino yo que esto será lo de Álvaro Barco, ¿no? O bueno, vamos a ver si finalmente es, pero un volante mixto, dicho sea de paso, acá en el canal, y ustedes son testigos, acá en el canal hemos estado hablando de años y años de la U sin un volante, y la confianza que se cayó a pedazos con lo de Cayetano, que vamos a hablar de Cayetano un poco más, ¿eh? La realidad es que hace tiempo, y esto es así, hace tiempo, antes que me cree el canal, yo vengo diciendo, y obviamente luego que me creé el canal, ya un poco como que lo pude comentar, que la U necesita un volante, necesita un mediocentro que le dé salida, que nos dé pase largo para encontrar a los extremos con espacio, o sea, pases al espacio para aprovechar velocidad y también encontrarlos en una situación favorable del 1 contra 1. Eso sucede muy poco, por más que haya jugadores en este momento que estén tratando de hacerlo, podríamos encontrar algo mejor afuera, capaz, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto de afuera? Lo voy a comentar un poco más adelante, y también lo del central, ¿no? En realidad los dos puestos denoto también un error, porque pudimos reforzarnos en medio y no lo hicimos. Inclusive no quiero comentar nombres, pero hubo un jugador que me viene a la mente que pudo haber llegado a la U cuando estuvo Comiso, luego por ahí se sondeó y la verdad es que lo choteamos y ahora le está yendo muy bien en donde está. En otro video capaz hablé de este jugador como alternativa, porque la verdad es que todavía quiero más información sobre esto de los refuerzos, ¿no? Pero ese aceptó un error. Renovamos a Alonso, trajimos a Cayetano de mediocentro defensivo, también hay que decirlo, no nos reforzamos con mediocentro, un grave error. ¿Cuál de estos dos puestos ustedes prefieren? Imagino que la defensa, por lo que estuvimos viendo. Ahora, nacional o extranjero, ¿no? Justamente eso, porque en ESPN dejaron la alternativa que pueda ser o bien de afuera o bien de acá peruano. ¿Y por qué también resalto esto? Porque si tú dices como información que le dieron la alternativa a Álvaro Barco, que él elija si nacional o extranjero, es porque a priori puede ser realmente estos. Entonces nosotros ya tenemos los cupos de extranjeros copados. A mí, bajo mi criterio, esto quiere decir que existe realmente una posibilidad, no lo voy a sentenciar, vamos a tratar de tomarlo con pinzas, existe la posibilidad de rescindir un contrato a un extranjero. Yo creo que sí, lo que dijeron en ESPN, ¿no? La posibilidad de que venga o extranjero o nacional. Si no, hubieran dicho solamente nacional. A ver, yo creo que solamente va a ser uno y tampoco seamos de decir ya está hecho. Les voy a decir por qué, porque obviamente no es fácil. Es más, es tan difícil que estamos buscando préstamos, que no sabemos si se van a dar. Ojo, a lo mejor ningún préstamo se da y no podemos liberar masa salarial, tenemos que quedarnos con lo extranjero. Porque a ver, si tú rescindes contrato a un extranjero o a un jugador, le tienes que pagar el sueldo. O sea, existe ahí un pago de todas maneras que es pagarle los meses que quedaban de sueldo. Eso tiene que suceder, definitivamente tiene que suceder. El jugador va a querer todo su sueldo, es decir, que le paguen todo. Vamos a tomarlo así. Ok, nosotros vamos a tener que pagarlo todo. Entonces, ¿cómo le pagamos todo? Y luego encima contratamos un jugador y le pagamos su sueldo. O sea, esas cosas tenemos que hacer. Y sabemos la situación de la U. Por eso yo decía que lo veía imposible. Pero claro, lo veía imposible porque lo de la purga yo no me veía que se haga a mitad de temporada. Esta pequeña purga, como digo. Entonces, vamos a ver. Si se logra el tema de los préstamos, lo de Joe Villamarín, por eso para mí creo que debería de darse por toda esta información para liberar masa salarial. Y digo debería porque, bueno, temas económicos. Y lo de Roberto Villamarín también. Pero supongamos que se dé y podamos prestar jugadores y liberemos una masa salarial como para prescindir de un jugador. O sea, todo lo que estamos liberando de masa salarial nos ayudaría a pagarle lo que resta del sueldo del jugador que se va a ir. Ahora, de todas maneras tenemos un gasto que hacer. Imagino yo que la U tiene con qué hacerlo. Viendo este contexto, díganme ustedes, ¿quién sería el extranjero a liberar y a sacarlo del equipo? Como se puede decir. Y acá entra el segundo tema del video. A Cayetano se lo comió el monstruo universitario de deportes. Ya imaginarán por dónde van los tiros. Primero, Cayetano es un jugador que llegó y la verdad es que no llegó con muchas expectativas en general, diría yo, en la mayoría de hinchas de la U, pero sí había al menos un deseo de que rinda por su posición, porque todos sabíamos, a mitad de temporada, era vox populis, decir que la U necesitaba gente en el medio. Eso lo sabíamos todos. Y el único jugador que venía del extranjero a, bueno, ser ese jugador que te da la salida era Cayetano, ¿no? Tuvo un inicio bueno con equipos que la verdad dejaron mucho que desear al final, pero bueno, y luego se fue cayendo hasta que llegó, se puede decir, los partidos previos al clásico, ya se veía un Cayetano bastante dificultoso, no era de lo mejor, pero el clásico obviamente lo marcó, ¿no? Lo marcó y lo marcó para mal. Y obviamente esto podría pasar desapercibido en otro equipo, pero en la U no, pues, o sea, en la U el hincha ya lo sepultó, así de simple, ya está quemado, está tan quemado como muchos de los jugadores que quieren salir o los quieren prestar. Y miren que Cayetano llega a mitad de año, o sea, imagínense las diferencias, ¿no? ¿A qué voy con esto? Para mí está tan quemado Cayetano,
se lo devoró tanto el monstruo U, que yo ayer estaba pensando y me di cuenta que incluso era injusto que Cayetano sea titular por encima de Alonso. En pocas palabras, ya si Alonso obviamente tampoco debería estar en la U en estos momentos, pero uno se pone a analizar y digo, ¿qué hizo Cayetano para estar de titular por encima de Alonso? Porque claro, Alonso también la ha fregado de todo esto, ¿no? Pero si tú te pones a ver, Alonso es lento, pero lo de Cayetano ya es un abuso, o sea, y yo siempre he dicho que la velocidad no es todo, pero obviamente Cayetano ni chicha ni limonada, o sea, no es que tenga buena salida, pierde muchas pelotas en salida, la confianza la tiene en el suelo, así de simple, y ya yo lo veo bien, pero bien complicado, por no decir imposible, que le dé vuelta a la situación. Y esto, ¿saben a quién me hace recordar? A Guillermo Rodríguez. ¿Se acuerdan del pelado Guillermo Rodríguez que vino a la U con Córdoba el 2019? Se metió un par de autogoles, se golpeó la cabeza y fue suplente y lo tuvimos que estar paseando durante todo el año por todas las ciudades del país. ¿Recuerdan a ese jugador? Yo veo que esto podría pasar con Cayetano. Es decir, luego de un autogol, creo que fue, Guillermo Rodríguez se quemó y ya no pudo seguir jugando. Es más, no jugó y básicamente iba de paseo, ¿no? Teníamos que pagarle el sueldo porque ni suplente podía ser. No podía ser una alternativa real. Bueno, es lo que yo veo de Cayetano. Yo veo que Cayetano en algún momento, por más que el Coco Araujo insista, para mí Cayetano va a terminar siendo suplente y es más, ni siquiera a eso va a alcanzar. Cayetano es un Guillermo Rodríguez 2.0. Ahora, si analizamos lo de los demás extranjeros, Alonso, como digo, yo creo que, bueno, en algún momento, en el segundo tiempo, para despejar balones, podría servir. Yo a Cayetano no lo pongo ni en eso ahora. El siguiente en la lista es Alberto Quintero. Quintero, yo sí pienso y mantengo lo que he dicho, yo si veo el desempeño de Quintero, que Quintero tiene dribbling y yo, de suplente en estos momentos, yo lo usaría a Quintero. O sea, si tuviéramos un jugador que sea titular y Quintero de suplente, como tiene dribbling, puede entrar para tratar de abrir espacios, yo sí lo podría usar. Mi opinión, Ahora, que Quintero está teniendo una mala temporada y que Quintero ocupa un cupo de extranjero en estos momentos, o mejor dicho, no está a la altura de eso, es una realidad, ¿no? En estos momentos lo podríamos cambiar tranquilamente por otro jugador, pero poniéndose en el contexto de Cayetano, ¿no? Y que de todas maneras yo creo que sí podría ayudarnos de suplente, pero lamentablemente hoy no hay más y tiene que ser titular, y de titular no le da, eso sí, lo tengo bien claro, de titular ahora sí, digo, no le está dando, eso es otro tema, pero es más que Cayetano, entonces Cayetano está peor que Quintero. Ahora, Urruti, bueno, Urruti más que todo coyuntura, pero aún con coyuntura y todo, si Urruti llega y juega 5 partidos, solamente eso para mí lo haría mucho mejor que Cayetano, y yo como digo, creo que Cayetano va a llegar un momento que no va a ser ni suplente, va a estar viajando capaz, pero sin alternativas de entrar, por eso que para mí Urruti roto es más que Cayetano. Luego, Hernán Novic, y acá pasa algo chistoso que no me voy a extender porque a lo mejor hago un video más a futuro, pero porque yo sigo pensando que va a pasar, pero bueno, obviamente está costando por el tema de las lesiones, pero el día de ayer vi que Novic era tendencia, ¿no? Me pareció extraño, o sea, era tarde, lo voy a decir, era tarde, pero Novic tendencia cuando no había jugado, y bueno, tristemente, el día de ayer fue el mejor partido de Novic de esta temporada. Increíble, pero cierto, porque obviamente faltó creatividad, ayer faltó pegado, se dieron cuenta muchos que faltaba pegada y algunos que ya sabían, decían Novic ayer pudo haber ayudado. Es la realidad, entonces Novic cojo es más que Cayetano. Por ende, bajo mi criterio, Cayetano es el jugador más prescindible de todos los extranjeros en estos momentos. Yo no sé mañana, como dice la canción, pero hoy es así. Por ende, lo que han dicho es cierto y también se puede dar el hecho de traer un extranjero, por lo que por obvias razones esto significa rescindir de un contrato de un extranjero actual, yo lo haría con Ángel Cayetano. El monstruo se lo comió y lo revolcó y ya dudo que se ponga del pie el jugador. Pero bueno, me he estado yendo en diferentes temas, me he estado extendiendo demasiado. Ustedes me pueden poner en caja de comentarios qué opinan de las sesiones, la pequeña purga, si están de acuerdo con estos nombres, qué otros nombres aumentarían. Obviamente no me van a poner medio equipo, ¿no? Eso puede suceder a fin de temporada cuando terminen los contratos, pero ahora no va a suceder. Y también su opinión de cuál es el extranjero más prescindible en estos momentos. Así que en fin, gente, hasta acá lo dejo ahora sí. Esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.